presentación. Yo creo que alguna vez participé en un seminario de conjunto de física, no sé si sea este, o sea, ¿cómo se llama Rich? ¿Son distintos? Sí. Ah, ok. Bueno, pues lo primero es. Muchas gracias a Gerardo, Sabina, Sergio, que estuvieron ahí pushándome para participar en el seminario. Y bueno, muchas gracias por venir. Yo en realidad lo que preparé sí es algo muy básico, procurando introducir lo menos técnico posible en el material. Entonces veo que hay gente muy mayorcita aquí, desde los muy mayorcitos, intermedios y pocos muy jóvenes. Entonces eso me mete en un conflicto, pero bueno. No sabemos nada. ¿Mandé? No sabemos nada, todo se cuenta que es para principiantes. Entonces, para principiantes, sale. Entonces ahí está el título de la plática, ahí están los datos. Normalmente sí respondo si me escriben. Entonces, pues, pueden tomar ahí notas si quieren. Y porque así no necesitaría más. Mira, porque aquí, mira, no se lo vamos a ver. Ah, ok, Se nos puede pasar. Sale. A ver, entonces, miren, la estructura de la plática. La estructura de la plática es como indica aquí. Entonces, en principio, platicaré sobre el origen de este problema que está asociado a la dinámica de un circuito no lineal. Más adelante platicaremos un poco sobre comportamientos no periódicos, como le llamaron en su momento los primeros investigadores en esta área, y lo que yo le agregué se asoma el caos. Enseguida platicaré un poco del enfoque topológico en sistemas dinámicos, cuyo origen es un circuito no lineal, y un poco al final platicaré algunas actualidades y finalmente conclusiones. Realmente lo que quiero es que juntos hagamos un recorrido un poco histórico, conceptual, de un oscilador que su origen efectivamente tiene que ver con la descripción de un circuito no lineal, y entonces esto nos va a poner en contacto con distintos personajes y conceptos, y lo que quiero es que hagamos una revisión juntos. Es una guía de verbales, es una guía simplemente, y entonces pues es lo que voy a hacer. ¿Sale? Entonces empezamos. ¿Ves? Ahí. Si quieres yo le... Ok. Entonces ya, bueno, no, pero se va a necesitar. Ok, en estos tiempos donde la gente pues anda whatsappeando en cada instante, en cada momento, anda comunicándose por celular, poco se reflexiona sobre los orígenes de este tipo de cuestiones. Realmente ya no se pregunta uno cómo es que funcionan este tipo de cosas inalámbricas, ¿no? Entonces, dentro de los personajes justamente del mundo inalámbrico, nos encontramos con Baltasar van der Pol. Ahí está el personaje. Siguiente. Entonces, bien, como les dije, va a ser platicadito, pues un poco la historia. Baltasar van der Pol nació en Utrecht, en Holanda, en 1889. Estudió la carrera de física en la Universidad de Utrecht, ahí mismo. En 1916 ingresa al University College en Londres. Empieza a trabajar originalmente bajo la supervisión de Fleming, que fue el inventor de la válvula termoiónica. Seguramente algo pasó con Fleming. El chiste se cambió de universidad y se fue a Cambridge. Y en Cambridge trabajó con Thomson. Thomson, si recordamos, es el que descubrió el electrón.
Esto fue en el laboratorio Cavendish, en Cambridge. Y de 1919 a 1920 fue ayudante de Lawrence en el Instituto Taylor. Lawrence, seguramente el grueso del público deben ser físicos, todos se acordarán de la relatividad especial, es de las transformaciones de Lorentz en relatividad especial. Los experimentos y la teoría están en flagrante desacuerdo. Para ello, Van der Pol tuvo que familiarizarse con los aspectos teóricos de la interacción de las ondas de radio alrededor de la Tierra y usó esto para hacer una comparación directa entre la intensidad de la señal que se predice y la correspondiente de la onda que se recibe. Esto en el caso práctico de la transmisión de radio. Entonces, esto es en sus inicios, ¿no? Entonces, realmente el circuito es un circuito que tiene por ahí un triodo, tiene una inductancia, un capacitor, una resistencia, una cruce de señales, y básicamente la relación entre intensidad y corriente no es del tipo Reina Victoria de Inglaterra, ¿verdad? No es de ese tipo. Es donde la relación entre intensidad y corriente es típicamente un fenómeno cúbico. Entonces, como todos sabemos, ¿verdad? Cuando se tienen circuitos eléctricos, pues uno describe la dinámica del circuito eléctrico echando mano de leyes fundamentales de la electricidad. En este caso se trata de dos leyes de Kirchhoff, eso que lleva que ver ¿cómo se llama? Clásica, ¿qué? ¿4? O en electrónica, ¿verdad? En electrónica donde nunca se ven unos experimentos. Pero bueno, así estaban las cosas. Y uno con la ayuda del señor Rosas, los grandecitos se acordarán, como el señor Rosas nos resolvía todos los problemas electrónicos. Entonces, bueno, utilizando estas leyes de Kirchhoff, que básicamente son una ley de conservación de carga, que dice que la corriente eléctrica que entra a uno de un circuito es la misma que sale de él, y la conservación de la energía, que dice que la suma de las diferencias de potencial en un circuito cerrado es cero. Entonces, si uno usa este par de leyes y las escribe uno para el circuito particular que les mostré hace un momento, se llega a esta ley dinámica en la que involucran derivadas temporales de la corriente y del voltaje, aparece el inductor, la resistencia, etc. Y la relación entre corriente y voltaje es la que aparece al final. Como pueden ver, se trata de un polinomio cúbico, aquí se alcanza a ver algo, menos alfa b más beta b cuadrada más gamma b cúbica, con alfa y gamma positivas. ¿Sí? En los primeros análisis que hizo Van der Pol, notó que el término cuadrático poco tenía que ver en la amplitud de la oscilación, en el cambio de voltaje con el tiempo, y entonces por ello supuso que beta era cero. Entonces, si beta es cero en la relación de corriente con voltaje, que era cúbico con término lineal, cuadrático, cúbico propiamente, redefiniendo los parámetros y las variables, se llega a una forma mucho más reconocible, que es la que está aquí, que es una ecuación diferencial ordinaria, de segundo orden, no lineal, en la cual uno, si reescala el voltaje introduciendo x de esta manera, escala el tiempo introduciéndolo de esta otra, y un parámetro lambda, como aquí aparece, utilizando las reglas de la cadena, se regresa una ecuación para el voltaje y llega uno a la ecuación que aparece al final, la siguiente. O bien, ya aquí haciendo limpieza, pues realmente se trata de esta ecuación diferencial de segundo orden, en la cual aparece un término de amortiguamiento, y dependiendo de x, el amortiguamiento puede ayudar o puede desayudar, ¿verdad? Todo depende de cómo sea el valor absoluto de x comparado con 1, ¿verdad? El término de amortiguamiento. Pero básicamente se trata de un oscilador armónico, ¿verdad? Un oscilador armónico con un término de amortiguamiento no lineal. Así de sencillo, ¿no? Donde lambda es un parámetro positivo. Esta ecuación forma parte de una familia más general que se conoce con el nombre de ecuación de Liénard.
La ecuación 28 puede reescribirse como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, introduciendo y como la derivada de x respecto a t, y entonces se llega a la formulación 29, que son completamente equivalentes. Quedarse en la 28, en la versión 28, o bien en la 29. Hay otra versión que es también completamente equivalente, que es la que se conoce como la versión en forma de lineal. No alcanza a salir, ¿verdad? Es que bájalo poquito a poquito. Vete acá, para que aparezca más en el está acá, y bájalo un poquito nada más. Es ese, y bájalo un poquito nada más, para que aparezca eso. No lo puedes hacer, o sea, con el botón. Sí. Ahí está, ok. Entonces, son completamente equivalentes. Una formulación, la 29 o la 30. Se puede hacer un ejercicio muy sencillo, se puede ver que son la misma. Entonces, a veces se usa una u otra, pero son completamente equivalentes. Simplemente es como definen la Y. ¿Ok? Creo que ya. Entonces, vamos viendo un poquito la dinámica asociada a este sistema de ecuaciones diferenciales. Así rápidamente, un vistazo al sistema 29. Y tomé esta cita de Appleton, que fue un colaborador muy cercano de Van der Pol, y lo que ellos expresaron en un artículo es esto. Dice, no ha sido posible hallar una solución analítica aproximada para la ecuación con la condición adicional de que el parámetro sea mucho mayor que 1, pero una solución gráfica puede hallarse de la siguiente manera. Y esa siguiente manera es de forma, de verdad, a mí, yo cuando vi el artículo original, me quedé muy impresionado porque la forma como lo hace es recurriendo al curso de ecuaciones diferenciales ordinarias del 1. Lo hacen de forma muy básica, lo que utilizan es simplemente el método de las isoclinas. Es decir, desparametrizan el sistema de ecuaciones diferenciales utilizando la regla de la cadena, expresando a y como función de x, la derivada de y como función de x, es una ecuación diferencial de primer orden, y utilizan el método de isoclinas simplemente igualando a una constante y variables constantes, y se fijan en el lugar geométrico de todos los puntos en los cuales las ecuaciones pasan con pendiente y constante. Así de sencillo. En 3 palabras eso es, ¿no? Y entonces a partir de ello se dieron cuenta, fíjense, aquí están algunas isoclinas. Aquí están algunas isoclinas. Y se dieron cuenta de la existencia de una trayectoria en el plano fase que tenía esta propiedad. Y que, bueno, el sistema de ecuaciones diferenciales tiene un único punto de equilibrio y que las trayectorias de una vecindad de él se van hacia esta trayectoria cerrada aislada. Y esa trayectoria cerrada aislada, en lo vamos a llamar ciclo límite. Eso es una diferencia importante respecto a un sistema típicamente hamiltoniano, cuando aparecen conductas periódicas que tapizan una región del plano fase. Este solo es una conducta periódica aislada. También hicieron una estimación del periodo de las oscilaciones, y la estimación que dieron es lo que aquí aparece. Y el ciclo límite que aquí aparece corresponde a lambda, aquí debería ser lambda igual a 10. De esta estimación debería ser que el periodo sería alrededor de 16. En el artículo que ellos publicaron aparece esta x como función de t, y claramente se ve que no es 16, sino que es cerca de 20. Eso realmente se puede mejorar la estimación con otros métodos que alguien hizo posteriormente, que está aquí arriba, y eso es una mejor estimación del periodo. Bien, vamos empezando un poquito con los aspectos teóricos del análisis de este sistema. Lo que se puede probar es lo siguiente. Lo que se puede probar es que para cada valor positivo del parámetro lambda, el sistema tiene exactamente un ciclo límite atractor que rodea el origen, el cual por otro lado es el único punto de equilibrio. Hay varias demostraciones que se pueden dar. Esta es una que a mí me parece muy didáctica. Esto lo procuro yo hacer en el curso de ecuaciones diferenciales 2, normalmente. La demostración usa
usa el teorema de los sistemas autónomos en el plano, que es el teorema de Poincaré-Bendixson. Que ese a su vez tiene varias formulaciones, puede ser formulaciones muy técnicas en términos de alfas y omegas límites y varias cosas ahí, pero en palabras es muy sencillo. En palabras dice lo siguiente, dice: si usted es capaz de conseguirse una región que atrape trayectorias, ¿ya? ¿Se lo imaginan? Es una región en el plano fase que tenga la propiedad de atrapar trayectorias. Entonces, si usted es capaz de hacer eso, entonces tome una trayectoria que ingresa a esa región atrapadora de trayectorias. Entonces, esa trayectoria solamente tiene tres posibilidades de comportamiento. O es una trayectoria cerrada, o termina en un punto de equilibrio, o tiende a una trayectoria cerrada. Así dicho, está muy en palabras, ¿eh? O sea, cualquier punto que agarre yo, o está en la trayectoria cerrada, O es ella ya en la trayectoria cerrada, está en la trayectoria cerrada, o va hacia la o va a una trayectoria cerrada, o termina en un punto de equilibrio. termina en un punto de equilibrio. Asintóticamente en O tiempo. sea, No termina en la equilibrio. región está que todas las trayectorias que le tocan entran. Exactamente, que si te fijas en la frontera de la región y restringes el campo vectorial sobre la frontera, el campo vectorial apunta hacia adentro. Eso en términos técnicos es una región positivamente invariante. Pero quedamos en que no O sea, todo lo que entra no sale. no todo lo que entra no sale. Exactamente, no sale. Entonces, una región positivamente invariante en otros términos. Y entonces, eso se puede hacer de forma más o menos sencilla, fijándose uno en las seroclinas del sistema de ecuaciones diferenciales. Se fija uno hay unas ramas de las seroclinas que tienen este aspecto. Y estos otros arcos se pueden construir acotando de forma apropiada el sistema. Eso se puede hacer y técnicamente no es complicado. Entonces, por un lado, construye uno esta región en la cual uno tiene la seguridad, esta frontera, está compuesta por arcos, con la seguridad de que el campo vectorial apunta hacia el interior. Entonces, por un lado. Por otro lado, el único punto de equilibrio que damos, que es el origen, y ese se puede ver que es asintóticamente, que es inestable y su propiedad cambia de ser foco, es decir, espiral localmente, a ser nodo, a medida que el parámetro aumenta. Pero eso también quiere decir lo siguiente: como es inestable, entonces yo no puedo conseguir una vecindad que lo contenga, que lo rodee, y como es inestable, entonces el campo vectorial sobre esta frontera apunta hacia afuera. Por tanto, las trayectorias, he logrado construir una región que tiene, salvo una vecindad, un territorio interior, que saca un anillo, el campo vectorial apunta hacia su interior. Entonces, por el teorema de Poincaré-Bendixson, en su versión coloquial, entonces, si yo me tomo una trayectoria del sistema que llega a esa región, entonces esa trayectoria o termina, o es una trayectoria cerrada, o tiende a una trayectoria cerrada, o tiende a un punto de equilibrio. Pero el único punto de equilibrio es el origen, que ya no está en la región. Entonces ya no quedan más que dos posibilidades: o que sea una trayectoria cerrada, o que tienda a una trayectoria cerrada. ¿Verdad? Entonces esta demostración me parece muy didáctica, de verdad, tanto de la versión del teorema de Poincaré-Bendixson, despojándolo de los alfa límites y omega límites y demás, simplemente diciéndolo en términos coloquiales, y bueno, seguimos. Respecto a la unicidad, a lo mejor aquí sí digo un poquito nada más de cuestiones técnicas, leve. Una prueba de unicidad, otra vez, se puede demostrar de varias formas. Quedando mejor proceso de unicidad. Unicidad del ciclo límite. Unicidad del ciclo límite. Es solo hay un ciclo. Que solo hay uno, exactamente. Exacto. Sí, aquí cuando hablo de unicidad no me refiero a la existencia de unicidad de soluciones, sino
la existencia de un solo ciclo. sale. Entonces, en el caso particular de que el parámetro lambda sea pequeño, consideren un disco de radio R, lo que rodea al origen. Llamen o denoten por phi sub t al flujo asociado al sistema. El flujo simplemente lo que hace es un mapeo que toma regiones en el plano fase y va por el flujo, después de un cierto tiempo los manda a otra región del propio plano fase. Otra vez en palabras, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la imagen bajo el flujo, en la imagen del disco de radio R bajo el flujo, después de aplicarle un cierto tiempo, de aplicado un cierto tiempo t, y nos fijamos en el área de la imagen del disco bajo el flujo, y nos fijamos en cómo cambia instantáneamente esa área, aplicación directa del teorema de Gauss o así, ¿verdad? Se puede ver que eso es la divergencia del campo vectorial integrado sobre el disco. Si uno lo describe esto en las coordenadas apropiadas, para que las cuentas salgan bonitas, ¿verdad? Uno encuentra esta expresión, integrando el ángulo desde 0 hasta 2pi y el radio de 0 a r. Entonces, si se fijan aquí, esta derivada es 0 ¿cuándo qué? Cuando r vale 2, ¿verdad? 2. Entonces, ¿para qué? Para ese caso, lo que uno puede decir es que el único ciclo límite para lambdas pequeñas es 2, gruesamente, ¿no? Así, en esta aproximación. Eso es para lambda pequeño. Para lambda grande, lo que se hace usualmente es hacer un reescalamiento e introducir y tilde como lambda menos 1 por y. Y entonces el sistema queda como en su forma 31. Entonces, para lambda muy grande, como aquí aparece 1 sobre lambda, sobre las variables lentas, variables rápidas, eso que les dije que rescala uno la y simplemente se puede ver como que el ciclo límite está constituido por una rama, por un cacho de un polinomio cúbico, dos cachos de polinomio cúbico y una sección donde y prácticamente no cambia poco. Formalmente no es el pedacito del polinomio cúbico. Formalmente es algo muy cercano a él. Que es un error muy común que se comete en libros clásicos, por cierto. Pensar que son exactamente sobre el polinomio cúbico no es verdad. Porque el campo vectorial no va sobre ese. No va sobre esa el campo de cruza hacia allá, rama, ¿no? pero lo cruza así, sí, no corresponde. O sea, entonces, bien, ya en resumen, esta figura resume lo que he dicho aquí. Entonces el ciclo límite va cambiando su geometría un poco a medida que el parámetro lambda aumenta. De ser prácticamente una circunferencia a ser como un moñito, ¿no? Pero todavía uno puede decir más cosas, que esto es muy interesante. Lo interesante es que el oscilador, el sistema de Van der Waals es estructuralmente estable. Otra vez en palabras, vamos a decirlo otra vez en palabras. Cuando decimos que un sistema de ecuaciones diferenciales es estructuralmente estable, pues fijémonos en el conjunto de sistemas de ecuaciones diferenciales en el plano. Ya aparece en un conjunto, entonces un punto en ese conjunto es un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sabe? Vamos a decir que ese sistema de ecuaciones diferenciales es estructuralmente estable si concentro ese punto, ese sistema, existe una vecindad de él, de tal manera que todo sistema que esté en la vecindad de él es topológicamente equivalente al que estaba en el centro.
ese que tiene la misma dinámica. El espacio que estás viendo es como el espacio parámetro. No, el espacio, me estoy fijando en el conjunto de sistemas de ecuaciones diferenciales. Ajá. En el plano en particular. Uno de ellos es el de Van der Pol. El de Van der Pol es un punto en ese conjunto. Entonces, concentro ese punto. Ajá. Si existe una vecindad centrada en ese sistema, tal que todo sistema que esté en esa vecindad tenga la misma dinámica que el de Van der Pol, entonces el de Van der Pol es estructuralmente estable. ¿Quiénes serían los elementos de la vecindad? O sea, Todos los sistemas, los que quepan ahí. por eso, pero es una ecuación diferencial Exacto. con otros parámetros. Eso quiere decir, exacto. Eso quiere decir que si perturbamos con términos no lineales el de Van der Pol, con perturbaciones pequeñas. O sea, le agrego. Exacto. Ok. Dinámicamente son Ah, equivalentes. ok. Le agrego un cachito a la ecuación de Van der Pol, Exacto. chiquito, Exacto. y se comporta igual. Y se comporta igual. Ok. Sí, siempre que la perturbación sea autónoma. Si la perturbación, es decir, que depende de X y Y nada más. Si la perturbación depende del tiempo, es no. Ya no. Ok. De hecho, cosas mucho más bonitas todavía. Ajá. Sale. Esto se puede decir técnicamente, ¿no? ¿Verdad, Missy? Esto lo podemos decir técnicamente. Y para ello, simplemente lo que hay que tomar es, hay que introducir una topología adecuada, ¿verdad? Introducir el concepto de qué se entiende por campos vectoriales cercanos hasta un orden de diferenciabilidad apropiado. Y entonces, si la distancia sub de la distancia de las derivadas de orden K de estos dos campos vectoriales es suficientemente pequeño y en esa vecindad ocurre que son topológicamente equivalentes, entonces el F es estructuralmente estable en esta topología. Si cambiamos topología, pues de hecho, más todavía, el sistema de Van der Pol tiene un único punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio es espiral o es nodo, es decir, no hay centros. Entonces, la parte real de los valores propios nunca es cero. Entonces, es utilizando la definición así muy clásica de la estabilidad estructural. Entonces, el único punto de equilibrio es hiperbólico. Es hiperbólico, y para cada lambda tiene exactamente un ciclo límite que es atractor. Eso, en el conjunto de comportamientos periódicos, lo podemos interpretar también como que es hiperbólico, de tipo atractor. Y como no tiene más que un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio es o es nodo o es silla, no hay conexiones silla-silla, que es otra condición que se requiere. Entonces, con estas condiciones ya aseguramos que el sistema de Van der Pol es que estructuralmente estable, ¿verdad? O sea, se porta muy bien si lo perturbamos con perturbaciones pequeñas autónomas. ¿Sale? Pues eso tiene que ver con el término cuadrático que despreciamos. Lo podemos ver ahora como una perturbación y por eso fue O sea, despreciado. no, si al de Van der Pol le agregamos una perturbación no lineal, si despreciamos el término cuadrático le dimos una torre, nos quedamos con el oscilador. Pero empezamos. Ya no están de acuerdo. Exacto. Lo que hay que poner es la ecuación de Van der Pol tenía Un término cuadrático. Sí. Y lo quitamos en el análisis. Digamos, el análisis que hicimos fue sin ese. No lo quitamos. No. Dios nos libre. No, si lo quitamos, ya no es Van der Pol. Bien, ahora me quiero establecer un puente conceptual, y para eso tomé esta cita. Dice: los fenómenos rítmicos representan una de las manifestaciones más impresionantes del comportamiento dinámico de los sistemas biológicos. Entender los mecanismos que los hacen posibles es un problema crucial en la comprensión de la dinámica de la vida. Y lo que aquí aparece es una figura en la cual aparecen distintas actividades a lo largo de un día, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las 14:30, un ratito, es cuando mejor coordinamos. A las 15:30 es cuando nuestro tiempo de reacción es más rápido. Bueno. ¿Y eso tiene que ser?
Esto es en grandes números, supongo yo, de la población. Ajá. Ajá. Después, a las 18:30 es cuando tenemos la presión sanguínea más alta, etc., ¿no? A las 21 horas es cuando empieza la secreción de melatonina. Eso, para los que tenemos insomnio, no necesariamente es cierto. Pues bueno, otra vez, con grandes números, ¿no? Y dentro de estos comportamientos rítmicos, un lugar destacado lo tiene el corazón. Y aquí Humberto, que es el especialista del corazón, otra vez dicho en términos muy rápidos, desde el punto de vista anatómico, el corazón se puede pensar como es un órgano vital, ¿verdad?, que está constituido por cuatro cámaras: es aurícula, derecha e izquierda, y ventrículos, derecha e izquierda. Y estos tienen un envoltorio que es el músculo cardíaco. Y bueno, la función del corazón, como bien sabemos, pues es bombear sangre al organismo, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que trae sangre de todo el organismo, ¿verdad?, entra al corazón, sale por otra ruta, que se va a los pulmones, en los pulmones se oxigena, trae la sangre oxigenada desde los pulmones a otra ruta en el corazón y la manda al resto del cuerpo. Y este ciclo se repite. Estos están ahí pintados con los colores rojo y azul, son las rutas oxigenadas, no oxigenadas, ¿no? Las cosas, esto es en términos hidráulicos, simplemente. Pero si uno se pregunta bueno, y realmente cómo funciona la bomba, el corazón, ¿no? Pues funciona porque hay contracciones musculares, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esas quiénes las originan? Pues resulta que en la aurícula derecha hay un grupo de células que es el marcapasos del corazón. Ese marcapasos del corazón lo que hace es enviarles el nodo auricular. Sí, usar lo que ahí. Sí, los nombres no me gustan esos nombres. Ah, es nodo auricular, ¿no? Nodo auricular. Nodo auricular. Okay. Sí, su nombre, no sé por qué. Son los españoles, ¿no? Sí, lo habías hecho, pero ok. No. Nodo auricular. Entonces, ese nodo auricular lo que hace es enviar señales eléctricas de forma periódica, alrededor de 60, 70, 90 por minuto. Y entonces esa señal eléctrica lo que hace es se traslada a lo largo del músculo cardíaco, lo hace de forma distinta dependiendo de qué región exactamente se esté. Si está en las aurículas, pues está en las ventrículas, en los ventrículos. Los aurículos y los ventrículos se conectan por un conjunto de un enlace de His, las fibras de Purkinje, en fin, por ahí hay cosas de ese tipo, ¿no? Y la velocidad con la que se traslada esta señal eléctrica difiere dependiendo de qué parte estemos, ¿no? Y realmente lo que se traslada es una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que si estamos en células del nodo auricular, típicamente tiene este comportamiento. Si estamos en el nodo auroventricular, en la parte intermedia, tiene igual un comportamiento del mismo tipo. Entonces, comportamientos en el potencial de acción de esta forma los vamos a caracterizar como potenciales lentos. Mientras que, si nos fijamos en las fibras que conectan justamente las aurículas con los ventrículos, típicamente el enlace de His o las fibras de Purkinje, el potencial tiene otra geometría. Y la duración de este potencial es menor. Y la velocidad con la que se traslada es más ancha. Exacto, pero la velocidad con la que se traslada es mayor. Y eso ocurre en las enlaces de His y en las fibras de Purkinje.